En este módulo analizaremos cómo sostener una vida de ministerio. Veremos las expectativas que deberías tener, algunas limitaciones que experimentarás y el progreso que puedes esperar alcanzar al servir al Señor. Jesús dijo: «En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos». Y aquí está la pregunta que tenemos ante nosotros. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puedes dar fruto en tu ministerio? ¿Cómo vas a sostener una vida de servicio? Y en particular, ¿cómo vas a superar los desánimos que enfrentarás al servir al Señor? Bueno, en este módulo analizaremos algunas parábolas de Jesús en Mateo capítulo 13. Quiero leer comenzando en Mateo 13, versículo 18. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenían mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Esta parábola suele abordarse desde la perspectiva de la tierra. Hay 4 tipos de tierra. Dime, ¿qué tipo de tierra eres? Pero hoy quiero que analicemos esta historia desde la perspectiva del sembrador. Observa el versículo 3. Un sembrador salió a sembrar y sembró. Como líder, tú eres un sembrador de la palabra de Dios. Quieres plantar la palabra de Dios en las vidas de niños, jóvenes, amigos, familiares, los que no van a la iglesia y los no alcanzados. Esta historia trata precisamente sobre lo que ocurre cuando se siembra la palabra de Dios. Jesús nos está diciendo qué esperar cuando nos involucramos en el ministerio de la palabra. Nos está diciendo que no debemos sorprendernos ni desanimarnos cuando las personas responden de diferentes maneras a la palabra de Dios. Ahora, este tema de las expectativas es crucial para sostener una vida de servicio. Hace algunos años vi una encuesta de pastores que habían abandonado el ministerio, y la razón número 1 que dieron fue: no era lo que esperaba. Piensen en esto. Aquí hay personas que han invertido dinero y tiempo para capacitarse en una vocación. Han ingresado a esa vocación con una expectativa, y lo que experimentaron fue algo muy diferente. Imaginen a un pastor joven. Está comprometido con la palabra de Dios. Está entusiasmado por predicar y por discipular. Tiene un plan para el ministerio. Tiene una visión de una iglesia apasionada por el Señor y una comunidad transformada por el Evangelio. Una congregación los llama para servir como su pastor y él se entrega de todo corazón a esta obra. Lo hace durante 10 años. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el resultado es mixto. Algunas personas han florecido. Luego hay otras que apenas han cambiado. Algunas personas parecen simplemente ser versiones más viejas de lo que eran antes, y después de un tiempo esto le afecta. Y el pastor comienza a preguntarse: ¿realmente vale la pena? Ahora, tal vez te hayas sentido así en tu ministerio. Te animas a dirigir un estudio bíblico, te comprometes a enseñar a los niños o a liderar un grupo de jóvenes. Tienes una visión para el grupo. Van a compartir abiertamente, a rendir cuentas mutuamente. Van a estar completamente inmersos en la palabra de Dios. Pero lo que encuentras es que algunos están más comprometidos que otros. Unos pocos siempre están involucrados. 1 o 2 parecen un poco desconectados. Y comienzas a preguntarte, como líder, ¿qué estoy haciendo mal? Tal vez también tengas esta experiencia como padre. Traes hijos al mundo y su llegada te llena de gran alegría y grandes expectativas. Decides que vas a sembrar la palabra de Dios en la vida de tus hijos. Y lo haces. Desde el principio estableces un hábito de oración y lectura de la Biblia en casa. Y a medida que la familia crece, descubres que no todos tus hijos responden igual. No lo hacen.
No todos responden de la misma manera. Descubres que un hijo lo absorbe con avidez, mientras que otro muestra muy poco interés. Entonces, como padre, te preocupas, piensas, tengo un hijo que parece desconectado de la palabra de Dios. No parece relacionarse con ella, no le interesa. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo hacer? Ahora ves que estos son los verdaderos desafíos de la vida y del ministerio. Y hoy quiero que comprendas que son precisamente de lo que Jesús habla en la parábola del sembrador. Esto es lo que ocurrirá cuando siembres la palabra de Dios. Producirá efectos diferentes en cada persona. Observa en esta historia que Jesús relata cómo algunos que escuchan la palabra de Dios simplemente son indiferentes. Versículo 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Si eres sembrador, sabes lo difícil y desalentador que resulta esto. Intentas enseñar la palabra de Dios, la explicas de la forma más sencilla posible, pero tu hijo, hija o la persona a la que ministras simplemente no lo entiende. La palabra no les interesa. Te escuchan bostezando, sin ver cómo se aplica a sus vidas. Cuando esto ocurra, recuerda que también le sucedió a Jesús en su ministerio. Y ese es precisamente el mensaje de la parábola. Jesús nos enseña a no sorprendernos ni desanimarnos excesivamente cuando las personas que amamos y por las que oramos escuchan la palabra, pero no muestran interés ni comprensión. Recuerda cuando esto te desaliente, y a todo líder cristiano le ocurre, que no puedes superar a Jesús como maestro. Nadie enseñó con mayor sencillez, claridad y poder que Él. Basta ver su magistral enseñanza en Juan 10, donde presenta la imagen del pastor y las ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y luego Juan registra, Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, si esa fue la experiencia de Jesús, sin duda también será la tuya. Así que esto es lo que puedes esperar como sembrador de la palabra. Algunas personas no responderán. Pero fíjate que Jesús deja claro que otras personas serán entusiastas. Versículo 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Aquí tenemos a una persona que oye la palabra y la recibe. Y fíjate que esta persona responde rápidamente, inmediatamente. La recibe con alegría. Así que esta persona no podría ser más diferente de la que no responde. Pero observa que esta recepción gozosa de la palabra no perdura. Vienen las dificultades. Y la persona que una vez profesó la fe con tanto fervor, se aparta. Esta segunda reacción quizá sea la más desalentadora de todas para el sembrador de la palabra. Tu hijo hizo profesión de fe cuando era niño, pero al llegar a la secundaria, quizá las cosas comenzaron a cambiar. Ya no recibía la palabra de Dios con alegría, parecía perder interés. Incluso era difícil lograr que viniera a la iglesia. Moody fue un evangelista extraordinariamente sabio. Se dio cuenta de que las invitaciones a responder en sus reuniones a menudo atraían a las personas que recibían la palabra con alegría inmediatamente, como dice Jesús aquí, pero que no tenían raíces en ella. Así que esto es lo que D.L. Moody les decía a sus consejeros. Insiste en la decisión inmediata, pero nunca le digas a un hombre que está convertido. Nunca le digas que está salvo. Deja que el Espíritu Santo se lo revele a él.
No puedes ver cuando un hombre recibe la vida eterna. No puedes permitirte engañar a nadie sobre esta gran cuestión. Ahora, Jesús deja muy claro aquí que si eres un sembrador de la semilla, conocerás la decepción de profesiones de fe que resultan no ser genuinas porque no perduran. Así que no te sorprendas ni te desanimes demasiado por esto. Ocurrió en el ministerio de Jesús. Y los evangelios nos dicen muy claramente que Jesús no afirmaba todas las profesiones de fe. En el capítulo 2 de Juan se nos dice que muchos creyeron en su nombre, pero Jesús, esto fue en el primer milagro de Jesús cuando convirtió el agua en vino, pero Jesús no se confiaba en ellos porque los conocía a todos, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Por supuesto, nosotros no conocemos a todas las personas y no podemos determinar con certeza quién está genuinamente convertido y quién simplemente manifiesta un entusiasmo pasajero. Pero esta enseñanza de Jesús sin duda nos recuerda que como líderes y como padres debemos ser muy cuidadosos antes de afirmar que alguien es cristiano. Decirle a las personas que son cristianas cuando no aman, sirven ni confían en Jesucristo es una de las cosas más dañinas espiritualmente que podríamos hacer. Habrá personas cuya recepción gozosa de la palabra sea simplemente una fase pasajera. Alguien que parecía tan prometedor y luego te decepciona al retroceder. Le suplicas. Le recuerdas la alegría que tenía antes. La profesión de fe que una vez hizo. Pero ella te dice que ha seguido adelante. Su corazón ahora está en otro lugar. Y simplemente no te escucha. No tenía raíces en ella. Salió tan rápido y tan fácilmente como entró. Ahora, cuando siembras la palabra de Dios, experimentarás esto. Algunas personas no responderán, otras estarán entusiasmadas, pero será simplemente una fase pasajera. Y luego Jesús nos dice una tercera cosa que experimentaremos, que cuando siembres la palabra, algunas personas se distraerán. Mira el versículo 22. Y aquel en quien se sembró la semilla, entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Aquí hay una persona que oye y recibe la palabra. La semilla entra en la tierra y comienza a crecer. Al principio, los espinos no eran evidentes. Lo sabemos porque en el versículo 7, nuestro Señor dice, los espinos no eran visibles cuando se sembró la semilla. El problema era que bajo la tierra había sistemas de raíces de antiguos arbustos espinosos que nunca habían sido arrancados. Cuando la semilla comenzó a crecer, los espinos crecieron más y la sofocaron. Observemos que Jesús no dice que esta persona cayó, la persona distraída en realidad permanece en la iglesia y diría, soy cristiano, pero esta persona no da fruto. Su vida está abarrotada, así que realmente no hay espacio para que su fe crezca. Esta persona es cristiana solo de nombre. Tenemos algo que frecuentemente experimentamos como sembradores de la palabra. Hay muchas personas que reciben la palabra, profesan fe en Jesús, pero el sistema de raíces de las convicciones y aspiraciones de la cultura circundante ya han ocupado el terreno de sus vidas. En lugar de eliminarlas, simplemente añaden la fe en Jesús a lo que ya existe. La gente llega a ver a Jesús como un medio para alcanzar sus propias metas. El suelo de su vida ya está saturado con el sistema de raíces de otra planta y no hay espacio para que crezca la palabra de Dios. Creo que el joven rico es un ejemplo perfecto de esta tercera respuesta. Hay algo más que puedes esperar como sembrador de la palabra. Jesús deja muy claro que cuando siembras la palabra, algunas personas serán receptivas. Observe el versículo 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende.
Este sí da fruto y produce. Uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Estas son personas que escuchan la palabra y la comprenden. Ven que les habla, que Dios reclama sus vidas. La palabra de Dios entra en sus vidas y da fruto. La cosecha que la palabra produce en la vida de estas personas es abundante. En un caso 100 por uno, en otro 60 y en otro 30. Ahora nota que la palabra de Dios será más fructífera en algunos creyentes que en otros. El grado de fruto variará entre los creyentes, pero la marca distintiva de todo verdadero creyente es que la palabra de Dios da fruto en sus vidas. Da el fruto del arrepentimiento, la fe, la esperanza, el amor, la obediencia, el servicio y la perseverancia. Así que aquí hay un gran aliento para que te aferres como sembrador de la semilla. La semilla viva de la palabra de Dios producirá una cosecha abundante. Entrégate al ministerio de la palabra y verás fruto. No lo verás en igual grado en la vida de cada persona y puede que no lo veas de inmediato. La semilla crece con el tiempo y los resultados más inmediatos a veces resultan ser los más decepcionantes. Habrá frustraciones, habrá contratiempos, pero la palabra de Dios sembrada con fidelidad producirá una cosecha en las vidas de quienes la escuchen. Ahora, permítanme intentar extraer 4 aplicaciones prácticas que espero les sean útiles para sostener un ministerio fiel y fructífero de por vida. La primera es aferrarse a la semilla correcta. La semilla que da el fruto de llevar a las personas bajo la bendición del gobierno de Dios es la palabra de Dios. Esto se declara claramente en Lucas capítulo 8, versículo 11. La semilla es la palabra de Dios. Esta es la única semilla que dará el fruto de un cambio hacia Dios en la vida de las personas. Y saben, una de las mayores responsabilidades de cualquier líder ministerial es asegurarse de que la palabra de Dios esté en el corazón de su ministerio. ¿Necesitaría una persona una Biblia en el ministerio que lideras? ¿Necesitaría tu amigo una Biblia en una sesión de mentoría que tuvieras con ella o con él? ¿Estás liderando un ministerio de la palabra? ¿O estás usando algún otro tipo de semilla? Así es como una iglesia puede perder un ministerio fiel y fructífero. Algunos cristianos bien intencionados observan que la semilla de la palabra no produce una cosecha abundante en todas las vidas y entonces dicen, bueno, hay algunas personas para las que esta semilla no está produciendo una cosecha, así que considerémoslos e intentemos otro tipo de semilla. No están respondiendo a esto, así que démosles algo más. Pero aquí está el problema. Una semilla diferente producirá una cosecha diferente. Una semilla diferente puede mantener unida a la gente, puede crear una experiencia grupal beneficiosa, pero no va a someter a las personas bajo el gobierno de Dios. Y el objetivo de Jesús nunca fue retener a la multitud, sino sacar de ellas a quienes vivirían bajo la bendición del gobierno de Dios. Y esa cosecha solo puede crecer mediante la palabra de Dios. Así que mantente con la semilla adecuada. Y aquí está la segunda aplicación. Guarda tu corazón. Como líder ministerial, eres un sembrador. Pero recuerda que tu corazón también es tierra. Y tu labor como sembrador puede afectar la tierra de tu corazón. Esto es lo que ocurre. Amas al Señor y por eso te entregas al ministerio. Asumes responsabilidades, te conviertes en sembrador de la palabra en la vida de otros. Y al hacer esto, ocurrirán 3 cosas. Primero, a veces serás pisoteado. Cuando esto ocurra, vigila tu corazón, porque cuando te pisotean, tu corazón puede endurecerse como un camino. No te conviertas en un sembrador cuyo corazón se endurece. Luego, al entregarte al ministerio, descubrirás que enfrentas dificultades.
surgirán problemas a causa de la palabra, como dice el versículo 21. Cuando eso ocurra, quizás sientas tentación de abandonar. En esos momentos, vigila tu corazón. Y al continuar en el ministerio, descubrirás algo más. Tu vida se volverá más agitada. A medida que Dios te dé mayores responsabilidades, te costará más organizar tu vida. Las preocupaciones mundanas comenzarán a abrumarte. Cuando eso ocurra, vigila tu corazón. No permitas que tu vida se llene tanto de lo que haces por Jesús que ya no quede espacio para Jesús en ti. Y la tercera aplicación, como sembrador de la palabra, ejercita la paciencia. Debes ejercitar paciencia porque la semilla crece lentamente. Recuerda que Jesús contó la parábola del sembrador, no la parábola del bombardero. Jesús no dice, un bombardero salió a bombardear y al bombardear cambió todo el paisaje de la noche a la mañana. Puede haber momentos en que deseemos que Dios arroje algunas bombas. Ya sabes, a veces el mal parece tan fuerte en el mundo. Pero observa lo que Jesús nos enseña aquí. Dios obra sembrando semillas, no lanzando bombas. Jesús nos dice que la obra de Dios se realiza no mediante explosiones que estremecen la tierra, sino mediante la siembra fiel de la palabra de Dios. La palabra de Dios es semilla viva y puede dar fruto mucho tiempo después de haber sido sembrada. John Flavel fue un ministro en el siglo XVII en Dartmouth, al suroeste de Inglaterra. Un día, John Flavel predicó un sermón sobre 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Este es un versículo solemne y sin duda dio lugar a un sermón muy solemne. Entre la congregación ese día se encontraba un joven llamado Luke Short. Tenía unos 15 años y era de Dartmouth. Poco después de este evento, Luke Short se hizo a la mar rumbo a América y vivió el resto de su vida en Estados Unidos. 85 años después, Luke Short, ya casi con 100 años de vida, estaba sentado en su campo reflexionando sobre su vida pasada y al recordar su juventud, vino a su memoria el sermón que había escuchado de su pastor, John Flavel. Sabía que no había amado a Jesús y a los 100 años comenzó a temer que pudiera estar bajo maldición. Fue convencido de su pecado y puso su fe en el Señor Jesucristo. Piensa en esto. La semilla viva de la palabra de Dios permaneció oculta en la vida de este hombre durante 85 años. Luego dio su fruto. Así que ejerce paciencia. Y aquí va la última aplicación. Confía el resultado de tu ministerio a Dios. Recuerda esto, Dios puede cambiar el corazón más duro. William Lane, quien tiene un excelente comentario sobre el Evangelio de Marcos, señala que en tiempos de Jesús, los agricultores araban después de sembrar la semilla. Y si lo piensas, es un estímulo maravilloso. La semilla se esparce, a menudo cae sobre caminos duros, a menudo sobre terreno pedregoso, pero cuando llega el arado, el camino duro se rompe. Verás, servimos a un Dios cuyo arado puede quebrar las rocas y arrancar los arbustos espinosos. El Espíritu Santo es el arado. Y cuando el arado llega, la semilla cae en tierra abierta y todo cambia. Habrá momentos en que te preguntarás qué ha surgido de todo tu trabajo al sembrar la semilla. A veces sentirás que has estado sembrando la semilla de la palabra de Dios y parecerá que gran parte ha caído en tierra dura. Pero nunca sabes dónde estará arando Dios la próxima semana. Y cuando llegue el arado, te alegrarás mucho de haber sembrado la semilla. Bueno, quedan 2 sesiones más en este módulo. La próxima vez veremos las limitaciones que experimentarás en el ministerio
Y luego veremos el progreso que puedes esperar disfrutar. Todo basado en Mateo 13, la maravillosa enseñanza de Jesús que nos permite triunfar en una vida de ministerio.